quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero ese no es el caso de las mujeres de la familia Gáfaro. Verán, mi abuela nació el 22 de noviembre de 1933 en la vereda de Tulantá, perteneciente al municipio de Pamplonita, aquí en norte de Santander. Fue la hija mayor de 5 hermanos y al ser la única niña, desde muy temprana edad tuvo que asumir labores muy pesadas, como por ejemplo recoger café, hacer el almuerzo y llevárselo a los obreros de la finca y cuidar a sus hermanos menores. Un día, mi abuela llegó de recoger café y vio que uno de sus primos, que recientemente había enviudado, estaba hablando con sus padres. Al poco tiempo, tuvo que casarse con él. Él le doblaba la edad y ella no solamente tenía que hacerse cargo de los hijos que surgieran de ese matrimonio, sino de los hijos huérfanos de madre del primer matrimonio de mi abuelo. Durante los primeros años de casada de mi abuela, ella decidió convencer a todas las mujeres de la vereda que si tenían opción de elegir, no se casaran. Recuerda con mucha tristeza cuando le dijo a su mejor amiga que si podía elegir no se casara, que no lo hiciera. ¿Por qué con mucha tristeza? Porque su mejor amiga parecía que fuese a hacer la primera comunión ese día, porque tan solo tenía 13 años. También intentó hacer lo mismo con su hijastra, pero cada vez que lo intentaba solo recibía señalamientos y rechazos. Entonces, mi abuela tomó una decisión. Ella con mi abuelo tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, 10 fueron niñas y 2 hombres. Decidió mandar a sus hijas a cualquier casco urbano, fuera Pamplonita, Bucaramanga, Pamplona o Cúcuta, con algún pariente, con sus hijastros, que ya eran adultos para ese entonces, con sus hermanos, para que sus hijas no corrieran con la misma suerte que ella corrió. Mi abuela le sudaban las manos, rezaba cada vez que alguna de mis tías le presentaba un novio, para que aquellos noviazgos no terminaran en matrimonios. Mi mamá es la 7ª hija de los 2 hermanos. Mi mamá desde los 15 años empezó a trabajar como niñera de muchísimos niños, de hecho todavía lo es, y a hacer aseo en casas ajenas. Ella llegó hasta el 7º grado a duras penas. Mi mamá a los 28 años queda embarazada y queda totalmente aterrada porque pensaba que su familia la iba a rechazar y que sus patrones la iban a echar de su trabajo. Así que un día, un domingo, decidió contarles a sus hermanos que estaba embarazada. Mis tíos por aquel entonces tenían la costumbre de ir a la calle del Amor en Cúcuta, al barrio La Cabrera, a la calle de la Morcilla. Así que mientras ese día ellos tomaban cerveza y comían morcilla, les contó que estaba embarazada. Y ellos, contrario a todo lo que ella esperaba, se soltaron a reír. Le dijeron que tranquila, que ellos iban a cuidar de esa bebé. Del mismo modo le contó a sus patrones que estaba embarazada y ellos le dijeron que tranquila, que podía seguir trabajando con ellos y decidieron afiliarla a lo que en ese entonces se conocía como el Seguro Social. Fui educada por un profesor y una secretaria que trabajaron en colegios públicos de Cúcuta. Ellos me criaron como hija propia. En ese momento ya están pensionados, pero mi mamá estaba muy preocupada porque yo creciera en una burbuja, porque se me olvidara mis raíces, porque rechazara mi origen. Así que toda mi primera infancia transcurrió entre el campo y la ciudad. Mi mamá me obligaba a ir donde mi abuela. Y incluso después de que nos fuimos definitivamente de la finca, pasé mucho, en un trayecto, tenía yo 9 años, mi mamá me llevó a conocer a unos amigos que vivían en un páramo que se conocía como el Altico. Dicho trayecto costaba de 2 horas a pie. Cuando llegamos, yo tenía muchísimas ganas de ir al baño. Mi mamá me dijo que ellos no tenían baño. Yo no podía creerlo. ¿Cómo era posible que estas personas pudieran vivir sin tener un baño? Entonces mi mamá me contó que cuando ella era niña, ellos tenían letrinas y que a veces, cuando las ganas le ganaban al cuerpo, les tocaba hacer donde fuera. Y efectivamente, como presagio, en el camino de regreso, las ganas me sorprendieron en el monte. Desde ese momento salí de mi zona de confort y empecé a tomarle un poco de cariño a todo lo rural. Estudié en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora porque mis padres de crianza y mi mamá querían que fuera maestra.
Me negué porque no iba a soportar 2 años más bajo el régimen de las monjas. Así que cuando llegó el momento de elegir mi carrera, estudié comunicación social a regañadientes. ¿Por qué? Porque no había presupuesto para estudiar en otra universidad, ni mucho menos vivir por fuera de Cúcuta. Confieso que al principio odiaba mi carrera, no me gustaba, la tomaba como un matrimonio a la fuerza. Luego, cuando conocí la radio, me enamoré por completo. Así que es como en el 2015 presenté un proyecto al Ministerio de Cultura para trabajar en una emisora comunitaria en Tibasosa, Boyacá, en Radio Semillas. ¿En qué consistía ese proyecto? Consistía en fortalecer las prácticas lectoras y escritoras de un grupo de niños campesinos para la creación de contenidos de su programa radial infantil. Confieso que me enamoré de la vida rural boyacense y que la banda sonora de Jorge Velosa contribuyó a ese romance. Tiempo después fui docente rural en el Urabá antioqueño. La vereda, el colegio, quedaba bastante distante del casco urbano. De hecho, la hacienda de la que fue el líder de las AUCE, de las Autodefensas Unidas de Colombia, quedaba a media hora del colegio y yo tenía que vivir con una de mis estudiantes porque me quedaba muy lejos del pueblo. El papá de una de mis estudiantes era desmovilizado del bloque de Medellín, de las AUCE. Entre aguaceros antioqueños, mi visión del conflicto del país creció muchísimo. Así que puedo haber conocido mucho de Boyacá, de Antioquia, pero muy poco de norte de Santander. Así que después de enviar tantas hojas de vida y por azares del destino, llegué a trabajar a un territorio que solo queda 3 horas de aquí y que siempre quise conocer. La zona del Catatumbo, en norte de Santander. Catatumbo, en lengua barí, traduce casa de trueno. El Catatumbo es un río, es uno de los más grandes afluentes del norte de Santander que desemboca en el lago de Maracaibo, marcando la frontera con Venezuela, y es una zona muy rica en recursos naturales, muy importantes para la economía del país, como los hidrocarburos, el cacao y la palma, y también con una fauna y flora bastante exótica, entre babillas, armadillos, culebras y serpientes. Un día en mi trabajo, estábamos pasando por un puente de la vereda de Caño Indio, que queda en la zona rural de Tibú, que se llama Caño Indio porque hay muchas fuentes de agua que la gente reconoce como pequeños caños, y una de las niñas de la vereda me dijo, venga y mira qué hay aquí. Yo fui extrañada de que, pues porque la niña que quería que viera, e insistió, venga y se agacha y mira qué hay aquí. Entonces me agaché y entre las rendijas del puente, claro que los puentes son bastante rudimentarios porque no tienen barantas, solo son un conjunto de tablas, había una culebra bastante gruesa descansando, reposando entre las rendijas del puente. Pero yo no me asusté, yo no me sorprendí. La niña quedó bastante extrañada porque para ellos es normal que una persona que viene de afuera a trabajar en la vereda se sorprenda con ese tipo de situaciones que para ellos son bastante comunes. Para nadie es un secreto que el Catatumbo ha sido protagonista en el conflicto de Colombia, porque en el año 1990 a 2005 varias masacres se llevaron a cabo en este lugar y hubo presencia del bloque 33 de las FARC y del bloque Catatumbo de las AUCE. De hecho, todavía en época de posconflicto, las noticias registran presencia de grupos al margen de la ley, como el EPL y el ELN. ¿En qué consiste mi trabajo? Mi trabajo se trata de hacer fortalecimiento familiar de una forma pedagógica con las familias que viven en la vereda. Hacemos algo como una indagación en el árbol genealógico de cada familia. Y es muy común ver cómo las historias se repiten. Por ejemplo, si una mamá tuvo varias parejas en su vida, es muy común, es muy probable que su hija tenga varias parejas. Por ejemplo, si la mamá fue madre adolescente, es muy probable que la niña también sea madre adolescente. Los niños de Caño Indio tienen una escuela que queda a horas de camino, que por ejemplo cuando llueve mucho, en el caso del Catatumbo, cuyas tormentas y aguaceros son un espectáculo visual pero bastante perturbador para quienes le tenemos miedo a los truenos, el camino de trocha se hace intransitable por el barro. Y cuando hace muchísimo calor, los niños llegan con dolor de cabeza por las largas horas de camino para llegar a la escuela. Y esa escuela solo tiene hasta 5º grado. Es muy común la deserción escolar.
Por ende, las niñas no tienen oportunidad de terminar su bachillerato, porque el colegio más cercano que tenga secundaria queda sobre la vía hacia La Gabarra en Betas, o algunas tienen que trasladarse a Tibú, y eso 1 de cada 10. A mí me da el mismo pánico que le daba a mi abuela cuando mis tías le presentaban a los novios, me da cuando veo un hombre mayor rondando la escuela y mirando a las niñas de 4º grado y de 5º grado. Porque se cree, y es aceptado socialmente por la comunidad, que una mujer para alcanzar un estatus social, especialmente en la zona rural, tiene que conseguir marido, que solo así puede tener una mejor calidad de vida. Pero yéndonos un poco a estadísticas de cómo está el panorama de la mujer rural en Colombia, según un informe del Semana Rural, de las 25.501.149 millones de mujeres que hay conmigo en Colombia, 5.442.241 viven en la zona rural. De esa cifra, el 37.4% viven en situación de pobreza y realizan labores domésticas y agrícolas. Y según un estudio de la Universidad de los Andes, 6 de cada 10 colombianos no están de acuerdo con cambiar los roles de género en el campo. El panorama de las niñas del Catatumbo no se diferencia mucho de la época en la que vivió mi abuela. Pero volviendo a la historia de mi familia, cada vez que estamos en la cocina de la casa, reflexionando, porque vivimos 12 personas en una casa, sobre las decisiones de mi abuela, concluimos que si no hubiese sido por esa decisión de ella, de haber enviado a sus hijas a diferentes lugares, mis tías muy probablemente estarían como las mujeres del Catatumbo, viviendo en una casa de tablas, con techo de zinc o techo de palma, llenas de hijos y con un desgaste físico notorio. En el año de 1997, mi familia dejó definitivamente el campo. Mis tías me cuentan que el trasteo fue bastante difícil para ellas. Ese día llovió muchísimo y llenaron de costales y bajaron por el Camino Real o La Trocha un camión, y ellas iban tomando y llorando porque les costaba mucho dejar su tierra natal. Cuando llegaron al barrio, llegaron a una casa de 4 habitaciones en obra negra. Y ellos bajaron del camión patos, pollos, gallinas, conejos, y los vecinos se quedaron extrañadísimos. ¿Qué clase de familia había llegado al barrio? Hoy en día, esa casa tiene las suficientes habitaciones y la mejor infraestructura para albergar a 12 personas. Y todo eso gracias al esfuerzo y trabajo de mi mamá, de mis tías y mi abuela. Esta foto fue tomada aproximadamente en el año de 1965. La niña más pequeña es mi mamá. Hay, 3 niñas y un niño. Ella es mi tía Chencha. Mi tía Chencha, a los 11 años, tuvo que irse a trabajar a la ciudad. A duras penas terminó la primaria e hizo su bachillerato en la nocturna. Su primer trabajo formal fue en la cafetería del Mundo al Revés, porque efectivamente hacía todo al revés. Mi tía, desde muy pequeña, demostró que no era apta para la vida del campo. Lloraba todo el tiempo, se espantaba con los animales, le daba miedo caminar sola, estar sola, y hoy en día es una profesional en una papelería y es especialista en todo lo que tiene que ver con copias, con indumentaria de papel. Mi tía Nati, por su parte, ella llegó hasta 9º grado más o menos y se fue a Bogotá a estudiar en una academia de belleza. Cuidando niños, logró pagarse este estudio. Lleva más de 30 años trabajando en una de las peluquerías más antiguas de Cúcuta. Hace algún tiempo ella se encontró con un amor de su vida y decidió irse a vivir con él. Y cada vez que puede y que el bolsillo lo permite, viajan a cualquier parte del país. Mi tía María, por su parte, ella empezó a trabajar desde muy pequeña y trabajó en una cacharrería de la ciudad en los años 70 y en los años 80, tiempos que fueron de prosperidad económica para Cúcuta. Ella aprendió a coser, ella misma se hacía sus trajes con pantalones acampanados a la cintura y sus conjuntos,
Pero en 1987, cuando muere mi abuelo, mi tía toma la decisión de tomar las riendas de la finca. Ella actualmente es la columna vertebral del hogar y lo sigue siendo. Como verán, 3 de mis tías, ellas 3 no se casaron, no tuvieron hijos y probablemente rompieron con todo lo que estaba pronosticado con su historia. Es decir, ¿qué se esperaba de ellas? Que se quedaran en la finca, que tuvieran hijos y que se quedaran trabajando en el campo, pero no. Gracias a esta decisión de mi abuela, la historia, el hilo de la historia se rompe. Soy una mujer que hace parte, soy una persona que hace parte de una generación de mujeres que puede decidir por sí misma. He tenido muchas oportunidades y privilegios que ni mi abuela, ni mi mamá, ni mis tías tuvieron. Pude ir a una universidad, he recorrido muchísimos lugares de este país, todo gracias a la decisión de mi abuela, que no fue una decisión por sus hijas, sino también fue una decisión por todas las generaciones de mujeres que vienen en nuestra familia. Por eso, asumo con amor ese sacrificio y me pregunto, ¿qué puedo hacer por las mujeres que vienen detrás de mí? No me refiero solamente a las mujeres de la familia, sino a aquellas niñas y adolescentes que viven en zonas apartadas del país que merecen igualdad de oportunidades. Hoy estoy aquí, hoy a mis 25 años estoy aquí parada contando su historia y agradezco muchísimo a mi abuela, que precisamente ayer cumplió 85 años y que está acá presente en el público, por haberme contado su historia, por haberme hecho testigo de aquellos momentos y anécdotas cada vez que se iba la luz. Muchas gracias.